El hijo del multimillonario nació sordo. Los médicos dijeron que no había esperanza, pero una niña pobre descubrió un secreto impactante. Él no había nacido sordo. Alguien había estado ocultando la verdad todo ese tiempo. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves. Disfruta la historia. La luz de la tarde dibujaba vetas doradas sobre Riverside Park, pero Lily Martínez, de 7 años, no estaba admirando el paisaje. Estaba observando al niño del columpio, ese del que todos decían que no podía oír ni un solo sonido. Ethan Bradford no se columpiaba como los demás niños. Mientras los otros reían y gritaban, corriendo del tobogán a las barras, Ethan se movía por el parque como si existiera en un mundo aparte y silencioso. Su niñera, la señora Chen, estaba sentada en un banco cercano. No le quitaba los ojos de encima y mantenía una postura rígida, con una atención tan tensa que incomodaba a Lily. La mayoría miraba a Ethan con lástima. «El pobre niño rico», susurraban. «Nació sordo, hijo de uno de los hombres más ricos de Boston, Marcus Bradford, el magnate inmobiliario cuya cara aparece en vallas publicitarias por toda la ciudad. ¡Qué tragedia!», decían, moviendo la cabeza. Pero Lily no miraba a Ethan con compasión. Lo miraba con la mirada aguda y calculadora de una niña que había aprendido a notar lo que otros pasaban por alto. Una habilidad nacida de la pérdida, de la necesidad de ser más cuidadosa y más atenta, desde que su padre murió en aquel accidente de construcción hacía 8 meses. Ese día, algo llamó su atención y aceleró sus latidos. Ocurrió cuando un camión de helados dobló la esquina a 3 manzanas. La mayoría en el parque aún no reaccionó. El camión estaba lejos, su musiquita apenas audible, pero Lily lo vio. Solo por una fracción de segundo, la cabeza de Ethan se giró. No mucho, apenas una leve inclinación, como si hubiera escuchado algo. Luego, igual de rápido, su expresión volvió a quedar en blanco y siguió columpiándose con su ritmo silencioso. La señora Chen estaba mirando el teléfono. No lo vio. A Lily se le cortó la respiración. Su padre le había enseñado a confiar en sus observaciones. «Pajarito Lily», decía con voz suave, «el mundo te cuenta sus secretos si sabes cómo mirar». Ella había pensado que esa sabiduría había muerto con él, entre los escombros de aquel edificio derrumbado. Pero allí, ahora, observando a ese niño supuestamente sordo, las palabras de su padre resonaron en su mente. Se acercó, fingiendo jugar en el tobogán cercano, pero mantuvo a Ethan en su visión periférica. Sus zapatillas gastadas, heredadas de su primo, chirriaban contra el metal mientras subía. Sabía que desentonaba en aquel parque de un barrio rico, al que solo iba porque su madre limpiaba casas por allí. Su vestido de verano desteñido, con un remiendo en el dobladillo, contrastaba con la ropa de marca de los otros niños. Pero Lily había aprendido que ser invisible tenía ventajas. La gente no se fijaba en la niña pobre al borde del parque infantil. No notaban cuando ella notaba cosas. 20 minutos después, volvió a pasar. Un perro ladró de pronto a lo lejos, con un sonido agudo y alto, y Ethan se estremeció. Fue mínimo, casi imperceptible, pero Lily lo vio. Sus hombros se tensaron un instante antes de relajarse y recuperar aquella expresión cuidadosamente neutra. Esta vez, la señora Chen levantó la vista del teléfono. Sus ojos recorrieron a Ethan con una intensidad que hizo a Lily erizarse. En el rostro de la niñera apareció algo que Lily no supo definir. Preocupación, miedo o culpa. «Ethan, cariño, es hora de ir a casa», llamó la señora Chen, con la voz proyectándose por el parque. Mientras hablaba, usó lengua de señas. Sus manos se movían con gestos hábiles. Ethan se giró de inmediato y caminó hacia ella con movimientos mecánicos, casi ensayados. Al pasar junto al tobogán de Lily, ella estudió su cara de cerca. Tenía unos ojos de un azul sorprendente, como los del rostro de su padre en las vallas. Pero detrás había algo atrapado, algo que le apretó el pecho con una sensación conocida.
la misma que sintió cuando los compañeros de obra de su padre le mintieron sobre el accidente. Con la mirada esquiva y voces demasiado cuidadas, demasiado ensayadas. Alguien estaba mintiendo sobre algo. Lily lo sentía en los huesos. Esa noche, tendida en el pequeño dormitorio que compartía con su madre en su apartamento estrecho, Lily no pudo dormir. Seguía viendo aquel momento. La cabeza de Ethan girando hacia un sonido que se suponía que no podía oír. La forma en que su cuerpo se tensó con el ladrido del perro. La extraña expresión de la señora Chen. Los niños de 7 años no pueden ocultarlo todo a la perfección. Ella lo sabía porque su primo Tommy, también de 7 años, no podía guardar un secreto ni por su vida. Pero Ethan parecía estar ocultando algo que ni siquiera él sabía que estaba revelando. A la mañana siguiente, Lily tomó una decisión. Volvería a ese parque todos los días después de la escuela. Observaría, notaría cada detalle, y descubriría qué secreto se escondía detrás de los supuestamente sordos oídos de Ethan Bradford. Porque si había algo que Lily Martínez había aprendido en su corta y difícil vida, era esto. La verdad siempre intenta escapar, sin importar cuán fuerte la intenten encerrar. Solo hay que ser lo suficientemente paciente y observador para atraparla cuando lo hace. Y algo le decía que cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, sería más grande y terrible de lo que jamás podría imaginar. Durante 3 semanas, Lily Martínez se convirtió en una sombra en Riverside Park. Cada tarde, mientras su madre limpiaba la mansión Henderson a 2 cuadras de allí, Lily se posicionaba en un lugar desde donde podía observar a Ethan Bradford sin ser evidente. Comenzó a llevar un cuaderno, una pequeña libreta de espiral que su padre le había dado antes de morir, cuya cubierta estaba suave por el uso. En él documentaba todo con la precisión de una detective. Martes, 3:47 p.m., escribió con letras cuidadosas: Sirena de ambulancia. A 4 calles de distancia, los ojos de Ethan se movieron hacia el sonido. La señora Chen estaba comprando café, no lo vio. Jueves, 4:15 p.m. Un pájaro voló bajo sobre el parque haciendo un sonido fuerte. Ethan se agachó ligeramente. Pareció asustado un segundo. Luego volvió a su rostro en blanco. El patrón era innegable. Ethan podía oír, pero fingía no hacerlo. La pregunta que mantenía a Lily despierta por las noches era: ¿por qué? ¿Por qué un niño de 7 años fingiría estar sordo? Y más importante, ¿quién lo estaba obligando a hacerlo? Intentó hablar con otros niños en el parque, buscando información sobre la familia Bradford. Así supo que la madre de Ethan había muerto al dar a luz, que Marcus Bradford, su padre, trabajaba 18 horas al día construyendo su imperio inmobiliario, y que Ethan había sido diagnosticado como sordo cuando tenía apenas 6 meses. ¡Qué pena!, le dijo una niñera a otra, al alcance del oído de Lily. Todo ese dinero y no pueden arreglar los oídos del pobre niño. El señor Bradford lo ha llevado a todos los especialistas del país. Nada funciona. Pero Lily sabía algo que ninguno de esos especialistas sabía. Ethan Bradford podía oír perfectamente. El viernes por la tarde, todo cambió. Lily estaba sentada en un banco, fingiendo leer un libro de la biblioteca, cuando escuchó a la señora Chen por teléfono. La niñera se había alejado al borde del parque, pensando que estaba fuera de alcance, pero Lily la había seguido a distancia, escondida detrás de un gran roble. «No, está bien», dijo la señora Chen con voz tensa. El niño nunca se equivoca cuando su padre está cerca. «Sí, me aseguro de eso. Mira, llevo 5 años haciendo esto. Sé lo que hago. 5 años». La mente de Lily se aceleró. Ethan tenía 7 años. Eso significaba que lo que fuera que estaba ocurriendo había comenzado cuando él tenía apenas 2 años. La voz de la señora Chen bajó más, obligando a Lily a esforzarse para escuchar. «El dinero que me pagan vale la pena. Pero te digo, esto no puede continuar para siempre. El niño está creciendo, se está haciendo más inteligente. Eventualmente, alguien lo notará».
El corazón de Lily latía tan fuerte que estaba segura de que la señora Chen lo escucharía. Pero la niñera terminó la llamada y volvió al banco, con el rostro enmascarado en una calma profesional. Esa noche, Lily se acostó, mirando el techo de su pequeña habitación. Su madre ya dormía en la cama contigua, agotada de un largo día de limpieza. Lily podía escuchar su suave ronquido, un sonido que normalmente la reconfortaba, pero que esa noche solo la hacía sentirse más sola. Alguien estaba pagando a la señora Chen para mantener el secreto de Ethan. ¿Pero quién? ¿Y por qué alguien querría que un niño pequeño fingiera estar sordo? La respuesta, cuando llegó a ella en la oscuridad, fue tan terrible que Lily se sintió enferma. Dinero. Todo volvía al dinero. Su padre había muerto porque la empresa de construcción había tomado atajos para ahorrar dinero. La gente hacía cosas horribles por dinero. Pero, ¿qué podía ganar alguien haciendo que Ethan estuviera sordo? Pensó en Marcus Bradford, el padre multimillonario que aparecía en esas vallas, su rostro apuesto anunciando lujosos condominios y propiedades comerciales. Pensó en todo ese dinero, ese imperio, y de repente, una fría realización la recorrió. Si Ethan podía oír, si nunca había estado sordo en absoluto, entonces alguien le había mentido a Marcus Bradford durante 7 años. Alguien que tenía algo que ganar manteniendo a su hijo discapacitado y dependiente. ¿Pero quién? ¿Y hasta qué punto llegaba este engaño? Lily sabía que necesitaba más información, pero no podía simplemente acercarse a Marcus Bradford y decirle que su hijo podía oír. Los adultos nunca escuchan a los niños, especialmente a los niños pobres con vestidos remendados. Necesitaba pruebas, necesitaba entender toda la historia. Fue entonces cuando recordó a la señora Patterson, la anciana bibliotecaria de la sucursal de la Biblioteca Pública de Boston. La señora Patterson había conocido al padre de Lily y había sido amable con ella tras su muerte, permitiéndole sentarse en la sala de lectura silenciosa mientras su madre trabajaba hasta tarde. El sábado por la mañana, Lily tomó el autobús hacia la biblioteca, usando las monedas que había estado ahorrando al ayudar a los vecinos con sus compras. «Hola, querida», sonrió la señora Patterson, iluminando su rostro arrugado. «¿Qué te trae por aquí hoy?» «Necesito investigar algo», dijo Lily con cuidado. «Para un proyecto escolar sobre la familia Bradford». «Señorita». Las cejas de Patterson se levantaron ligeramente, pero la llevó hasta un terminal de computadora. Los Bradford del sector inmobiliario. Dios mío, es toda una familia para estudiar. Durante las siguientes 2 horas, Lily leyó todo lo que pudo encontrar sobre Marcus Bradford y su difunta esposa, Victoria. Lo que descubrió pintaba un cuadro que le oprimía el pecho. Victoria Bradford provenía de la Old Boston Money, una de esas familias cuyos nombres aparecían en alas de hospitales y galerías de museos. Se había casado con Marcus a los 23 años. Él tenía 25. Un joven desarrollador ambicioso que había crecido en South Boston y construido su fortuna desde cero. Las páginas sociales de hace 7 años mostraban a una hermosa y radiante Victoria en eventos benéficos, con la mano sobre su vientre embarazado. Era hija única y, según un artículo, había heredado toda la fortuna familiar cuando sus padres murieron en un accidente en barco, apenas unos meses antes del nacimiento de Ethan. Luego vinieron los trágicos titulares. Sociedad muere en parto, bebé Bradford nace sano, madre no sobrevive. Marcus Bradford devastado por la muerte de su esposa, y 6 meses después, Bradford diagnosticado como sordo. El padre promete encontrar una cura. Lily imprimió varios artículos, doblándolos cuidadosamente en su cuaderno. Al leerlos nuevamente, ciertos detalles la hicieron estremecerse. La fortuna de Victoria, estimada en más de $200 millones, había sido colocada en un fideicomiso para Ethan. Pero había algo más. Un pequeño párrafo en un artículo financiero que heló la sangre de Lily. Según los términos del testamento de Victoria Bradford, si su hijo muriera o fuera declarado mentalmente incompetente antes de los 18 años,
Toda la herencia pasaría al fideicomisario designado por ella, su primo mayor, Gregory Ashworth, gerente financiero en Ashworth & Associates. Las manos de Lily temblaron mientras releía las palabras. Toda la herencia, $200 millones. Pero, ¿qué tenía eso que ver con que Ethan estuviera sordo? Ser sordo no convierte a alguien en incompetente, a menos que su mente empezara a correr. Necesitaba saber más sobre este Gregory Ashworth. Necesitaba entender cómo funcionaba realmente el fideicomiso de Victoria. Pero, lo más importante, necesitaba descubrir si este hombre tenía alguna conexión con la señora Chen. «Señora Patterson», preguntó Lily en voz baja, «si alguien quisiera controlar el dinero que pertenece a un niño, ¿cómo lo haría?» La bibliotecaria la miró con atención, la preocupación marcando su rostro. «Esa es una pregunta muy inusual para un proyecto escolar, querida. Es para entender fideicomisos y herencias», dijo Lily rápidamente. «¿Para mi proyecto?» La señora Patterson la estudió por un largo momento y luego suspiró. «Bueno, si un niño está discapacitado o no puede tomar decisiones por sí mismo, un fideicomisario o tutor administra su dinero hasta que alcance la mayoría de edad. Se supone que deben usarlo para el beneficio del niño». Pausó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No todos son tan honestos como deberían ser». Lily le dio las gracias y salió de la biblioteca con su cuaderno apretado contra el pecho. Las piezas empezaban a unirse, formando un cuadro tan horrible que casi no quería verlo completo. Alguien quería que Ethan Bradford fuera indefenso, dependiente, incapaz de funcionar normalmente. Alguien que se beneficiaría si Ethan no pudiera eventualmente tomar control de su propia herencia. Alguien que podría haber convencido a Marcus Bradford de que su hijo estaba sordo, manteniendo al niño encerrado en una prisión de silencio. Pero, ¿por qué Marcus creería eso? A menos que lo hubieran engañado desde el principio, a menos que alguien estuviera allí desde el inicio, alguien en quien él confiara. Lily pensó en las palabras de la señora Chen por teléfono. «Llevo 5 años haciendo esto. 5 años, no 7. Eso significaba que la señora Chen no había comenzado esto, solo estaba ayudando a mantener la mentira. Entonces, ¿quién había comenzado todo? ¿Quién había tenido acceso a Ethan cuando era un bebé? ¿Quién podría haber convencido a los médicos y al propio Marcus Bradford de que un niño oyente era sordo? La respuesta debía estar en esos primeros 2 años de la vida de Ethan, en el caos tras la muerte de Victoria, cuando Marcus estaba de luto y vulnerable, y un recién nacido estaba siendo examinado, probado y diagnosticado. Lily necesitaba retroceder aún más. Necesitaba entender qué había pasado en esos cruciales primeros meses de la vida de Ethan. Y, de alguna manera, necesitaba descubrir cómo probar lo que sospechaba, que Ethan Bradford había sido robado de su propia vida, atrapado en el silencio por dinero. Pero, ¿cómo podría una niña de 7 años, sin recursos, sin poder y sin pruebas, exponer algo tan grande? El lunes por la tarde, Lily tomó una decisión que la aterrorizaba. Iba a intentar comunicarse con Ethan directamente. Era arriesgado. Si la señora Chen se daba cuenta de lo que estaba haciendo, la niñera podría llevarlo a otro parque, y Lily perdería la oportunidad de ayudarlo. Pero ya no podía solo observar. Ese niño estaba atrapado, y cada día que pasaba fingiendo estar sordo, era otro día robado de su infancia. Había traído tizas de colores de la tienda de dólar, usando el dinero de su almuerzo de la semana pasada. Su estómago rugía de hambre, pero apartó esa sensación. Esto era más importante. Ethan jugaba solo cerca del arenero, como siempre. La señora Chen estaba sentada en su banco, revisando su teléfono. Lily se acercó despacio, con calma, y se arrodilló a unos pocos metros de Ethan. Comenzó dibujando en el pavimento imágenes simples al principio. Un sol, un árbol, un pájaro. Ethan la miró, sus ojos azules curiosos pero cautelosos. Lily no lo miraba directamente. En cambio, dibujó un niño con una gran sonrisa y luego ondas de sonido saliendo de la boca del niño hacia otra figura.
Escribió debajo, con letras cuidadosas: «Los sonidos están por todas partes». Ethan se tensó. Por un instante, el miedo cruzó su rostro. Luego, rápidamente, apartó la mirada y su expresión volvió a quedar en blanco. Pero Lily lo había visto. Había logrado comunicarse. Durante los siguientes días, Lily continuó su campaña. Nunca habló directamente con Ethan donde la señora Chen pudiera verla. En su lugar, dejaba mensajes en tiza en los patrones que dibujaba, en la forma en que jugaba. Dejaba caer una piedra y observaba si él se estremecía con el sonido. Tarareaba suavemente y veía si sus ojos parpadeaban con reconocimiento. Poco a poco, cuidadosamente, Ethan comenzó a responder. Nada evidente. Estaba demasiado bien entrenado para eso. Pero detalles pequeños. Un ligero asentimiento cuando la señora Chen no miraba. Una vez organizó piedras en un patrón que claramente significaba sí. Otra vez, cuando Lily dibujó unas barras de prisión, vio lágrimas formarse en sus ojos antes de parpadearlas rápidamente. Quería ayuda. Estaba desesperado porque alguien lo viera, realmente lo viera. Y ahora, finalmente, alguien lo había hecho. El jueves, Lily tomó un riesgo enorme. Esperó hasta que la señora Chen caminó al baño al borde del parque y se acercó a Ethan. No habló en voz alta, solo susurró urgentemente: «Sé que puedes oírme». Parpadea 2 veces si estoy en lo cierto. El cuerpo entero de Ethan se tensó. Miró alrededor frenéticamente y luego, rápido, parpadeó 2 veces. Lily casi no lo vio. Su corazón se elevó y se rompió al mismo tiempo. «Voy a ayudarte», susurró. «Lo prometo. Pero necesito saber quién te hizo fingir». Parpadea una vez por la señora Chen. Ethan negó con la cabeza levemente. ¿Alguien más? ¿Alguien antes que ella? Un pequeño asentimiento. ¿Sabes quién? Las manos de Ethan se movieron, no en lenguaje de señas, sino como intentando comunicar algo. Señaló sus ojos, y luego hizo un gesto como ponerse una máscara. Después tocó su cabeza, donde estaba su cabello, castaño claro, no oscuro como el de las fotos de los carteles de su padre. La señora Chen estaba regresando. Lily se alejó rápidamente, volviendo a sus dibujos con tiza como si nada hubiera pasado. Pero su mente corría a 1000. Alguien que llevaba una máscara. No, eso no tenía sentido. Alguien que parecía diferente de lo que era. Alguien fingiendo ser algo que no era. Esa noche, Lily añadió nuevas notas en su cuaderno. Ethan había intentado decirle algo importante. Alguien desde que era muy pequeño. Alguien que disfrazó quién era realmente, o que había engañado a todos sobre su identidad. Pensó en Victoria Bradford, la madre que murió. Pensó en Gregory Ashworth, el primo que heredaría si Ethan resultaba incompetente. Pensó en todas las personas que debieron haber rodeado a un heredero recién nacido de 2 fortunas. Y luego pensó en algo más, algo que había leído en uno de esos artículos. Victoria había estado cerca de su niñera de infancia, una mujer que la había criado después de que su propia madre muriera joven. El artículo mencionaba que esa niñera, una mujer llamada Helen algo, había estado con Victoria hasta el final. Incluso había estado en el hospital cuando nació Ethan. ¿Podría ser ella? ¿Podría alguien que había criado a Victoria, que había tenido acceso a su dinero y a su fideicomiso, haber iniciado todo esto? Lily necesitaba más información. Necesitaba averiguar quién había estado cerca de Ethan en esos primeros meses cruciales. Necesitaba registros médicos, certificados de nacimiento, algo que probara lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿cómo podría una niña de 7 años de una familia pobre acceder a ese tipo de información? ¿Cómo podría enfrentarse a personas poderosas con dinero y conexiones? La respuesta llegó mientras se quedaba dormida. No podía luchar contra ellos con poder o dinero, pero sí podía luchar con la verdad. Y a veces la verdad solo necesitaba que la persona correcta la escuchara. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarla, que le creyera, alguien que tuviera el poder de investigar correctamente.
Pero, ¿quién? ¿Y cómo podría convencerlo sin sonar como una niña con imaginación desbordada? El avance de Lily llegó desde una fuente inesperada. Su madre, Rosa Martínez, limpiaba casas de varias familias adineradas del barrio de los Bradford. Una de esas familias, los Johnson, tenía una abuela que había sido enfermera pediátrica en el Boston Memorial Hospital, el mismo hospital donde había nacido Ethan Bradford. Lily había escuchado a la señora Johnson mencionar esto una vez, meses atrás, mucho antes de que comenzara a investigar el caso de Ethan. Ahora se dio cuenta de que esa podía ser la conexión que necesitaba. El sábado, cuando su madre fue a limpiar la casa de los Johnson, Lily suplicó acompañarla. «Por favor, mamá, seré muy callada. Solo leeré en la esquina». Rosa miró el rostro ansioso de su hija y suspiró. «Está bien, Mika, pero compórtate. Nada de tocar nada». La casa de los Johnson era hermosa, no tan majestuosa como la mansión Bradford, pero cómoda y cálida. Y efectivamente, sentada en el solario con una taza de té, estaba la señora Dorothy Johnson, la anciana abuela. Lily esperó hasta que su madre estaba ocupada en otra habitación y se acercó cuidadosamente. «Disculpe, señora Johnson». La anciana levantó la vista con sus amables ojos azules. «Sí, querida. Mi madre dijo que solía ser enfermera. Eso debió ser interesante». Dorothy sonrió. «Oh, sí lo fue. 35 años en Boston Memorial, ayudando a traer al mundo cientos de bebés». El corazón de Lily latía con fuerza. ¿Alguna vez trabajó con familias realmente famosas? Bueno, no se suponía que hablara de pacientes, pero supongo que después de todos estos años, los ojos de Dorothy se volvieron distantes. «Estuve allí la noche que murió Victoria Bradford. ¡Qué tragedia! Esa hermosa joven y el bebé que nació sordo». Lily la animó suavemente. La expresión de Dorothy cambió. Se tornó preocupada. «Eso fue lo que dijeron. Pero, querida, he pensado en esa noche muchas veces a lo largo de los años, y algo siempre me molestó». Lily contuvo la respiración. «¿Qué?» «Ese bebé lloró cuando llegó al mundo. Pulmones sanos. Y en mi experiencia, los bebés que son profundamente sordos de nacimiento suelen tener patrones de llanto diferentes. No siempre, pero a menudo. Ese pequeño Bradford respondió a los sonidos en la sala de partos. Lo recuerdo porque una bandeja de metal cayó y se sobresaltó». Dorothy negó con la cabeza, pero 6 meses después, dijeron que estaba sordo. Siempre me pregunté. ¿Qué te preguntabas?, susurró Lily. Me preguntaba si tal vez el duelo afectó a ese pobre padre, haciéndole ver problemas que no existían. Dorothy vaciló. Hubo alguien más esa noche, la antigua niñera de Victoria, Helen Ashworth. Prácticamente había criado a Victoria tras la muerte de su madre. Era muy controladora, muy protectora, tal vez demasiado protectora. «Ashworth». El pulso de Lily se aceleró. «Como Gregory Ashworth». «Oh, sí, ese es su hijo. Él administraba el fideicomiso de Victoria. Helen estaba muy orgullosa de él». Dorothy se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Eso es lo que me pareció extraño». Helen insistió en estar en la sala de partos. Dijo que Victoria quería que estuviera allí, pero Victoria estaba tan sedada por las complicaciones que no creo que supiera lo que estaba pasando. Y después de que Victoria murió, tras que aquella pobre chica dio su último aliento, Helen fue la primera en tomar al bebé. Insistió en hacerlo. Dijo que le había prometido a Victoria que estaría sola con ese recién nacido, durante casi 20 minutos mientras los médicos trataban de reanimar a la madre. 20 minutos a solas con un recién nacido. ¿Qué podría hacer alguien en 20 minutos si quisiera? Intenté decirle algo a uno de los médicos, continuó Dorothy. Pero Helen era familia, y yo solo era una enfermera. Además, ¿qué podría probar realmente? Que tenía un mal presentimiento, que algo estaba mal. Así que me mantuve en silencio. Pero me ha perseguido, querida. Todos estos años me he preguntado si debía haber hablado.
Lily sintió que todas las piezas finalmente empezaban a encajar. Helen Ashworth, la antigua niñera de Victoria y madre de Gregory Ashworth. Ella había estado allí desde el principio. Ella había tenido acceso al pequeño Ethan, y su hijo heredaría $200 millones si Ethan era declarado incompetente. Pero ¿cómo había logrado Helen convencer a todos de que Ethan era sordo? ¿Cómo había engañado a los médicos y a Marcus Bradford? «Señora Johnson», preguntó Lily con cautela, ¿existe alguna forma de fingir que un bebé es sordo? Dorothy la miró con atención. «Esa es una pregunta extraña, niña. ¿Por qué lo preguntas?» Lily tomó una decisión rápida. Confiaba en sus instintos, y su instinto le decía que Dorothy Johnson era alguien que la ayudaría. «Porque no creo que Ethan Bradford sea sordo. Creo que puedo probarlo». Durante la siguiente hora, en susurros mientras Rosa limpiaba en el piso de arriba, Lily le contó todo a Dorothy. Las pruebas que había reunido, la llamada telefónica que había escuchado, su comunicación con Ethan, el motivo económico, todo. El rostro de Dorothy se volvió cada vez más serio con cada revelación. «Dios mío», dijo finalmente, «ese pobre niño». «Pero Lily, esto es muy grave. Son acusaciones serias contra personas poderosas. No puedes simplemente...» «Lo sé», interrumpió Lily. «Por eso necesito ayuda. Necesito a alguien a quien los adultos escuchen. Alguien que sepa de medicina y pueda explicar cómo se pudo haber hecho esto». Dorothy guardó silencio por un largo momento. Luego se levantó con determinación en los ojos. «Mi antigua colega, la doctora Sarah Chen», dijo, «no tiene relación con esa niñera. Ahora es jefa de audiología pediátrica en el Boston Memorial. Es ética, fuerte, y no se inclina ante el dinero ni la influencia. Si alguien puede ayudar a investigar esto, es ella. Pero necesitamos algo más que tus observaciones, querida. Necesitamos pruebas sólidas». «¿Cómo las conseguimos?», preguntó Lily. «Necesitamos que Ethan sea examinado por un médico independiente, sin que las personas que lo controlan lo sepan. Y necesitamos averiguar qué pasó en los primeros 6 meses de su vida. Registros médicos, resultados de pruebas, quién las ordenó, quién las interpretó». Lily sintió cómo florecía la esperanza en su pecho por primera vez en semanas. «¿Puede ayudarme a hacerlo?». Dorothy tomó la pequeña mano de Lily entre las suyas, arrugadas pero firmes. «Niña, me he arrepentido de haber guardado silencio durante 7 años. No volveré a cometer ese error. Vamos a ayudar a ese niño y a desenmascarar a quien ha estado robándole la vida». Pero, mientras Dorothy pronunciaba esas palabras valientes, ninguna de las dos sabía que alguien las había estado escuchando. Su conversación había sido oída, y las personas que habían mantenido a Ethan en silencio durante 7 años harían cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para evitar que su secreto saliera a la luz. El coche negro comenzó a aparecer el martes. Lily lo notó mientras caminaba a la escuela. Un sedán elegante con vidrios polarizados, estacionado frente a su edificio. Volvió a verlo al regresar a casa y otra vez a la mañana siguiente. Su madre no se dio cuenta. Rosa estaba demasiado ocupada trabajando turnos dobles para pagar el alquiler después de que el casero lo aumentara otra vez. Pero Lily sí se dio cuenta. Lily siempre notaba todo. El miércoles por la tarde ocurrió algo que le heló la sangre. Estaba en el parque, manteniendo su cuidadosa distancia de Ethan, mientras la señora Chen lo observaba, cuando un hombre se acercó a la niñera. Era alto, de porte distinguido, con cabello plateado y un traje caro. Lily no podía oír la conversación, pero vio el rostro de la señora Chen ponerse pálido. La vio asentir rápidamente, nerviosa, y lanzar miradas hacia Ethan con algo que parecía miedo. Después de que el hombre se fue, la señora Chen cambió. Se volvió hipervigilante, mantenía a Ethan más cerca, lo observaba con más atención y miraba alrededor del parque como buscando amenazas. Lily se mantuvo alejada ese día, fingiendo jugar en los columpios, pero su mente no dejaba de girar. ¿Quién era ese hombre?
¿Acaso habían descubierto su investigación? Esa noche, Dorothy Johnson llamó a la madre de Lily. «Rosa, necesito hablar con tu hija. Es importante». Cuando Lily tomó el teléfono, la voz de Dorothy sonaba urgente. «Niña, hoy vino alguien a mi casa. Un investigador privado haciendo preguntas sobre si había estado indagando sobre la familia Bradford. No le dije nada, pero, Lily, ellos lo saben. Alguien sabe que estamos investigando esto». El estómago de Lily se hundió. «¿Qué hacemos?» «Nos movemos más rápido», respondió Dorothy. «He arreglado para que te reúnas con la doctora Chen mañana después de la escuela. Pasaré por ti. Tenemos que contarle todo antes de que... ¿Antes de qué? Antes de que quien esté detrás de esto decida que somos demasiado peligrosas para ser ignoradas». Esa noche, Lily no pudo dormir. Ella yacía en la cama escuchando la respiración de su madre y pensaba en lo que había puesto en marcha. Creía que solo estaba ayudando a un niño que necesitaba que alguien viera la verdad. No había imaginado que estaba tirando de un hilo que desharía algo mucho más grande, mucho más peligroso. Pensó en su padre. Murió porque a la gente le importó más el dinero que la seguridad. Y ahora allí estaba ella, enfrentándose a personas que habían torturado a un niño durante 7 años por dinero. Personas que le robaron a un pequeño su voz, su educación, su vida normal. Todo por una fortuna a la que ni siquiera podía acceder. ¿Estaba siendo valiente como su padre, defendiendo lo correcto? ¿O estaba siendo imprudente, poniendo en peligro a sí misma y quizá también a su madre? Pero entonces pensó en los ojos de Ethan, esa mirada atrapada y desesperada, en cómo había parpadeado 2 veces cuando ella le preguntó si podía oír, en cómo había asentido cuando le prometió ayudarlo. Ya no podía abandonarlo, sin importar el costo. El jueves por la tarde, Dorothy recogió a Lily en su sedán azul. Mientras conducían hacia el Boston Memorial Hospital, Lily notó el auto negro siguiéndolas y apretó los puños. «Señora Johnson», dijo en voz baja, «nos están siguiendo». Dorothy miró por el retrovisor y apretó los labios. «Los veo». «No te preocupes, querida. Vamos a un hospital, a un lugar público. No pueden hacer nada allí». Pero cuando entraron al estacionamiento del hospital, Lily vio que las manos de Dorothy temblaban ligeramente en el volante. La doctora Sarah Chen era una mujer pequeña, de unos 40 y tantos, de aspecto fiero y con unos ojos afilados que le recordaron a Lily a un halcón. Escuchó la historia de Lily sin interrumpir, con una expresión que se volvía más grave a cada detalle. Cuando Lily terminó, la doctora Chen se recostó en la silla. «Este es el caso más elaborado de abuso médico infantil que he escuchado. Si lo que dices es cierto, este niño ha sido torturado psicológicamente durante 7 años. ¿Entiendes lo serio que es?» «Sí, señora», dijo Lily. «Por eso vine con usted». «Dorothy dice que tienes un cuaderno con observaciones». Lily se lo entregó. La doctora Chen lo leyó con atención. Su ceño se fue frunciendo. «Esto es extraordinariamente detallado para una niña. ¿Realmente viste todo esto?» «Mi padre me enseñó a notar las cosas», respondió Lily con sencillez. La doctora Chen se puso de pie y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. «Si vamos a ayudar a este niño, debemos hacerlo bien. Necesitamos que Marcus Bradford traiga voluntariamente a Ethan para pruebas independientes. Tenemos que construir un caso que resista legalmente, y hacerlo antes de que quien esté detrás de esto se dé cuenta de que vamos tras ellos». «Pero ellos ya lo saben», dijo Lily. «El hombre que fue a la casa de la señora Johnson, el coche que nos sigue, lo saben». La doctora Chen se volvió. Había acero en su mirada. «Entonces se nos acaba el tiempo. Dorothy, necesito que te comuniques con la oficina de Marcus Bradford. Diles que eres una ex-enfermera con dudas sobre el diagnóstico original de su hijo y que quisieras concertar una consulta. Sé vaga con los detalles. No menciones a Lily». «¿Y Ethan?», preguntó Lily. «Sigue allí con la señora Chen, sigue fingiendo. ¿Y si le hacen daño?». «No lo harán».
dijo la doctora Chen, aunque su voz titubeó. Es demasiado valioso para ellos. Mientras esté discapacitado, controlan el dinero. Lo necesitan vivo e indefenso. Pero Lily pensó en el miedo en el rostro de la señora Chen cuando habló con ella aquel hombre de cabello plateado. Pensó en 7 años obligando a un niño a vivir en un silencio falso. Pensó en hasta dónde llegaría alguien para proteger $200 millones. Y supo, con terrible certeza, que estaban equivocadas. Si esa gente se sentía lo bastante amenazada, si creía que su secreto estaba a punto de revelarse, quizá decidiría que un heredero muerto era mejor que un heredero que pudiera hablar. Cuando Lily y Dorothy salieron del hospital, el coche negro volvió a seguirlas. Y esta vez, Lily vio algo que le heló la sangre. En el asiento del pasajero iba el hombre de cabello plateado del parque, hablando por teléfono, con la mirada fija en el auto de Dorothy. Fuera lo que fuera, llegaría pronto. Lily tuvo la terrible sensación de que había iniciado algo que quizá no podría terminar. Algo que podría acabar con más gente herida, o peor. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba abriéndose camino, y todo lo que podía hacer era resistir y esperar que, cuando saliera a la luz, no destruyera todo y a todos a su paso. El viernes por la mañana, 2 hombres de traje llamaron a la puerta de Rosa Martínez. Señora Martínez, Servicios de Protección Infantil. Tenemos una denuncia de que su hija se acerca a niños ricos sin supervisión. Al oír eso desde su dormitorio, Lily supo al instante que no era el verdadero servicio de protección infantil. Venían por ella. Agarró su cuaderno y se deslizó por la ventana de la escalera de incendios, el corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba a su madre protestar dentro. Corrió por callejones hasta llegar a un teléfono público y llamó a Dorothy Johnson. «Vinieron a mi apartamento», jadeó. «Falsos trabajadores de protección infantil. Tuve que huir». «Quédate en lugares públicos», respondió Dorothy con voz firme. «Llamaré a la doctora Chen. Tenemos que ver a Marcus Bradford hoy». A las 2 de la tarde estaban sentadas en la sede de Bradford Properties. Marcus Bradford entró luciendo exhausto, con el duelo grabado en su rostro de 32 años. 7 años de una herida que nunca sanó. «Tienen 5 minutos para explicar estas acusaciones», dijo con frialdad. La doctora Chen habló con calma. «Señor Bradford, ¿alguna vez Ethan ha sido examinado por un médico sin acceso a sus registros previos?» «No», respondió Marcus. «Todos revisaron su historial primero». «Exactamente. Si esos registros iniciales fueron fraudulentos, cada diagnóstico posterior se construyó sobre una mentira». Empujó una carpeta por la mesa. «Normalmente esto ocurre por atención, pero a veces es por dinero». El rostro de Marcus se puso blanco. «El testamento de Victoria. Gregory Ashworth», murmuró. Dorothy intervino. «Yo era la enfermera cuando nació su hijo. La antigua niñera de Victoria, Helen Ashworth, estuvo sola con su bebé durante 20 minutos después de que ella muriera. 20 minutos en los que pudo ocurrir cualquier cosa. Lily finalmente habló. «Señor Bradford, su hijo puede oír. Lo he observado durante semanas. Responde a los sonidos cuando cree que nadie lo mira». Marcus miró a la pequeña niña con el vestido remendado. «¿Cómo no lo supe?» «Porque estaba de duelo», dijo Dorothy suavemente. «Porque confió en Helen Ashworth. Y porque quien hizo esto fue muy cuidadoso. Todo este tiempo». La voz de Marcus se quebró. «Ha estado fingiendo porque alguien lo obligó». «Debemos examinarlo correctamente», dijo la doctora Chen, «y debemos hacerlo ahora. La gente detrás de esto sabe que estamos investigando». Marcus se levantó de golpe. «La señora Chen recoge a Ethan del parque a las 4. Estaré allí. Terminaremos esto hoy». Al salir del edificio, un coche negro se detuvo junto a ellos en un semáforo. El hombre de cabello plateado miró directamente a Lily. «Fue un error, niña. Deberías haberte mantenido al margen de lo que no te concierne». El coche aceleró,
pero la amenaza quedó suspendida en el aire. «Tenemos que llegar a ese parque», dijo la doctora Chen con urgencia, «antes de que lo muevan». Llegaron a las 3:47 p.m. El banco donde siempre se sentaba la señora Chen estaba vacío. Ethan había desaparecido. El teléfono de Marcus sonó. «Sí, habla Marcus Bradford». «¿Qué?». Su rostro se puso gris. «La policía encontró el coche de la señora Chen abandonado cerca del puerto. Hay sangre en el asiento del conductor. La mente de Lily trabajaba a toda velocidad. La señora Chen tenía miedo», dijo. «Tal vez no se llevó a Ethan. Tal vez huyó de quien le pagaba». El teléfono volvió a sonar. Una voz distorsionada habló. «Señor Bradford, debía aceptar la condición de su hijo. Va a hacer una declaración pública diciendo, estas acusaciones son falsas, o los accidentes suceden con niños discapacitados». La llamada terminó. «No lo tienen», dijo Lily con firmeza. «Si lo tuvieran, no necesitarían amenazar. La señora Chen debe haberlo tomado y huido. Y si está herida...». Cerró los ojos, pensando. «El hospital, Boston Memorial. Es público, es seguro». Corrieron hacia el hospital. Una enfermera los guió a una sala de tratamiento. La señora Chen estaba sentada, con un vendaje en el brazo, pálida y temblorosa. Y a su lado, sosteniendo su mano, estaba Ethan Bradford. Cuando el niño vio a su padre, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en 5 años, Ethan habló. «Papá». La palabra fue apenas un susurro, pero rompió 7 años de silencio. Marcus cayó de rodillas, con lágrimas desbordando. «Ethan, puedes hablar». «Decían que no podía», murmuró el niño. «Decían que pasarían cosas malas, pero la señora Chen dijo que se acabó». La voz de la niñera se quebró. «Lo siento. Necesitaba dinero para el tratamiento de mi madre, pero nunca supe lo que le estaban haciendo. No hasta que fue demasiado tarde». «¿Quién te pagaba?», preguntó Marcus. «Helen Ashworth lo inició cuando era un bebé. Murió hace 2 años, pero su hijo Gregory lo continuó. Dijo que el fideicomiso exigía que Ethan permaneciera discapacitado para seguir bajo su control». Marcus abrazó a su hijo con fuerza. «¿Cómo logró mi suegra hacer creer a todos que era sordo?». La señora Chen apenas podía hablar. «Encontré sus registros después de que murió. Le ponía gotas en los oídos cuando era un bebé, agentes anestésicos durante las pruebas. Y...». Tragó saliva. Lo lastimaba cuando hacía sonidos. Lo condicionó con miedo. La habitación quedó en un silencio de horror. «¿Dónde está Gregory Ashworth?», preguntó Marcus. «No lo sé», susurró la señora Chen. «Cuando le dije esta mañana que había terminado, me amenazó». «Alguien intentó sacarnos de la carretera», dijo la señora Chen, la voz temblando. «Pensé que nos matarían, por eso vine aquí». Marcus miró a su hijo. «¿De verdad?», le preguntó con suavidad. «Mírame, Ethan. ¿Qué quieres hacer?». «Quiero escuchar música», respondió el niño. «¿Música de verdad?». «Y quiero ir a una escuela de verdad, y conocer a la chica que me vio, la de las tizas». Todos miraron a Lily. Los ojos azules de Ethan se encontraron con los de ella. «Fuiste la única que realmente me vio», dijo él. «Me miraste como si estuviera atrapado, como si solo necesitara que alguien abriera la puerta». Lily le tomó la mano. «Ya eres libre». Pero el rostro de Marcus cambió al mirar su teléfono. «Gregory Ashworth acaba de retirar 50 millones del fideicomiso de Ethan. Está huyendo. Lo hizo hace 30 minutos. El FBI llegó en menos de 1 hora. La agente Sarah Morrison los escuchó con gesto grave. Este es uno de los casos de abuso infantil más elaborados que he visto. Necesitaremos acceso total a todos los registros». «Lo que necesiten», dijo Marcus, abrazando a su hijo. «Solo encuéntrenlo». Encontrar a Gregory Ashworth resultó imposible. Jets privados, cuentas offshore,
abogados bloqueando cada intento. Durante 3 días, Lily vio cómo Ethan volvía a la vida. Marcus lo llevó a casa, a la mansión Bradford, e insistió en que Lily y Rosa se quedaran allí. «Salvaste a mi hijo», les dijo. «Esta es su casa mientras lo deseen». La doctora Chen realizó las pruebas. Su audición era perfecta, pero el daño psicológico de 7 años de represión requeriría una larga terapia. Ethan tenía dificultades con lo básico. Sabía lenguaje de señas, pero le costaba hablar. Se estremecía ante los ruidos fuertes, temiendo castigo. Sin embargo, mostraba una resiliencia asombrosa. Marcus le compró un piano y Ethan aprendió a tocarlo solo, con lágrimas corriendo por su rostro al escuchar por primera vez las notas que solo había imaginado. «A mi mamá le habrías caído bien», le dijo a Lily una tarde. «Y a mi papá le habrías caído bien a ti», respondió ella con una sonrisa triste. Al cuarto día, la agente Morrison regresó con noticias devastadoras. «Encontramos los diarios de Helen Ashworth». Documentó todo. Lo consideraba su obra maestra. Las páginas revelaban una mente brillante pero retorcida. Helen había odiado a Marcus. Creía que no era digno de Victoria. Investigó durante meses sustancias que pudieran alterar temporalmente la audición de un bebé durante las pruebas. Había condicionado a Ethan desde el nacimiento mediante un abuso calculado y metódico. «¿Por qué dañar a un niño inocente?», preguntó Marcus con la voz quebrada. «Creía que estaba protegiendo el legado de Victoria», respondió la agente Morrison. «Escribió que usted no merecía el dinero de Victoria. Manteniendo a Ethan dependiente, Gregory podía controlar la fortuna. Ella lo veía como justicia». «¿Han encontrado a Gregory?» «Lo rastreamos hasta México, pero desapareció. Sin embargo, encontramos otra cosa. Una póliza de seguro de vida de $10 millones que Helen contrató sobre Ethan. Gregory es el beneficiario». «Iban a matarlo», susurró Lily. Las últimas entradas de su diario mencionan soluciones permanentes y accidentes trágicos. Marcus estrechó a su hijo con fuerza. «Está ahí fuera, con 50 millones y nada que perder. Recomiendo protección federal hasta encontrarlo», dijo la agente. Esa noche, agentes federales aseguraron la propiedad. Lily no podía dormir. A las 2:47 a.m., las alarmas sonaron. Gregory Ashworth no había irrumpido. Había entrado por la puerta principal con las llaves de su madre. Lily despertó con los gritos. A pesar de las órdenes de quedarse en su habitación, avanzó por el pasillo. En el despacho de Marcus, Gregory estaba de espaldas a la ventana con un arma en la mano. «Has destruido todo», gritó. «Mi madre pasó años creando la situación perfecta». «Tu madre era un monstruo que torturó a un bebé», dijo Marcus, interponiéndose entre él y donde se escondía Ethan. «Ella protegía lo que nos pertenecía», escupió Gregory. «Victoria la traicionó al casarse contigo, un don nadie del sur. Yo fui el esposo de Victoria. Tú fuiste un error». «Mi madre sabía que Victoria volvería en sí», dijo Gregory con voz temblorosa. «Pero murió. Y tú controlaste todo. Los agentes estaban posicionados afuera, pero no podían disparar sin arriesgar a Marcus». Entonces Lily apareció en la puerta. «Señor Ashworth». Todos se volvieron horrorizados. «¡Lily, vuelve atrás!», gritó Marcus. Pero ella siguió avanzando. «Habla tanto de familia, pero usted no sabe lo que significa. ¿Sabe por qué?». Gregory giró el arma hacia ella. «¿Y qué sabrías tú de eso?». «Porque la familia no lastima a los niños. La familia no roba infancias. Todo lo que sé es que eres una pobre niña jugando a ser detective. Sé lo que es perder a alguien», dijo Lily con lágrimas en el rostro pero la voz firme. «Mi papá murió porque la gente valoró más el dinero que la seguridad. ¿Pero sabe qué tenemos nosotros que usted no?». Respiró hondo. «No necesitamos mentir sobre quiénes somos. Pasó 7 años fingiendo que el abuso de su madre era amor. Pero ya no puede fingir. Todos saben lo que realmente es».
La mano de Gregory tembló. Todo lo que hice, lo hice por la memoria de mi madre. Tu madre era malvada, y tú también lo eres. El arma cayó 1 centímetro. La agente Morrison se movió como un rayo, y en cuestión de segundos, Gregory fue desarmado y esposado, gritando sobre injusticias y legados robados. Más tarde, cuando se lo llevaron bajo custodia, la agente reunió a todos en el salón. «Encontramos su computadora portátil», dijo con voz sombría. «Hay grabaciones de video de su madre entrenando a Ethan cuando era un bebé. Las pruebas son abrumadoras. Nunca saldrá de prisión». Sacó otro documento. También hallamos el testamento real de Victoria Bradford, escrito 3 meses antes de su muerte. Marcus se quedó inmóvil. ¿Qué? Victoria había empezado a sospechar que algo andaba mal con Helen, explicó Morrison. Cambió todo. Eliminó a Helen del acceso al bebé. Nombró a otro fideicomisario. Especificó que si Ethan mostraba signos de discapacidad, debía ser evaluado por médicos independientes. Ella lo sabía, susurró Marcus. Helen descubrió el Nuevo Testamento y lo cambió después de que Victoria muriera. El verdadero estaba guardado en una caja de seguridad que Gregory nunca revisó. Marcus se cubrió el rostro con las manos. Intentó protegerlo, dijo con voz rota. El testamento real establece que Ethan hereda todo a los 18 años sin restricciones. Si Victoria hubiera vivido para actualizar los registros judiciales, nada de esto habría pasado. Todos comprendieron. Helen probablemente también había provocado la muerte de Victoria. El mal se había disfrazado de una abuela amorosa. Y casi lo había logrado. Pero no contó con una niña de 7 años que notaba lo que los demás no veían. 3 semanas de terapia, juicios y reporteros siguieron. La historia estalló en los medios. El hijo del multimillonario, prisionero del silencio. Niña de 7 años destapa red de abuso infantil. Lily odiaba la atención, pero su vida normal se había terminado. Marcus creó un fondo para su educación, contrató a Rosa con un generoso salario e insistió en que se mudaran a la casa de huéspedes. Por seguridad, dijo, aunque todos sabían que era por familia. Ethan veía a 3 terapeutas. Algunos días eran duros. Todavía se estremecía con los ruidos. Se quedaba mudo cuando tenía miedo. Tenía pesadillas. Pero también reía ahora. Reía de verdad. Había comenzado clases de música y mostraba oído perfecto. Una tarde, Marcus llamó a Lily a su despacho. «Quiero hablar sobre tu futuro», dijo. «Quiero crear una fundación con el nombre de Victoria, para ayudar a niños maltratados que necesiten defensores. Cuando seas mayor, me gustaría que la dirijas conmigo». «¿Por qué yo?» «Porque viste lo que nadie más vio. No te rendiste. Tienes un don, Lily. Notas lo que los demás ignoran, y te importa lo suficiente como para actuar. Eso es invaluable». Más tarde, Lily encontró a Ethan al piano tocando una melodía suave. «Se llama La canción de Lily», le dijo él. «Es sobre alguien que vio luz en la oscuridad». Se quedaron en silencio un rato hasta que Ethan habló. «¿Tienes miedo de que todo sea diferente?» «Aterrada», respondió Lily con una pequeña sonrisa. «Yo también», admitió él. «Durante 7 años viví en una jaula. Ahora puedo ser yo. Pero no sé quién soy». «Eres Ethan Bradford», dijo Lily con firmeza. «Eres valiente y fuerte. Sobreviviste a algo que destruiría a cualquiera. ¿Cómo lo sabes?» «Porque ya no estás solo». El rostro de Ethan cambió. Gregory dijo algo cuando se lo llevaron. «Que todavía hay gente que trabajó con él y que no conocemos», dijo. «La verdad es más grande de lo que imaginan». Antes de que Lily pudiera responder, la agente Morrison apareció en la puerta, con el rostro tenso. «Necesito que vengan. Encontramos algo que lo cambia todo». En el despacho de Marcus, mostró registros financieros. «Detectamos pagos dirigidos a alguien dentro del Boston Memorial Hospital. Alguien con acceso a los archivos de Ethan desde el principio, capaz de falsificar los resultados médicos».
¿Quién?, preguntó Marcus con el ceño fruncido. La agente giró la pantalla. Todos se quedaron helados. Dr. Richard Chen, dijo. El médico que diagnosticó a Ethan como sordo hace 7 años. El esposo de la doctora Sarah Chen, murmuró Dorothy, la que nos ha estado ayudando. Ha estado examinando a Ethan, dijo Marcus. Sabe todo sobre nuestro caso, sabe dónde estamos. Y ahora, susurró Lily, sabe que lo descubrimos. En ese mismo instante, las luces se apagaron. Los generadores de emergencia se encendieron, bañando la mansión en una luz roja parpadeante. La radio de la agente Morrison crepitó. ¡Brecha en el perímetro! ¡Múltiples puntos de entrada! ¡Lleven a los niños al cuarto seguro!, gritó. Marcus tomó a Ethan. Dorothy agarró a Lily. Corrieron por los pasillos hacia el cuarto blindado, que Marcus había mandado construir años atrás. Detrás de ellos, Lily escuchó los gritos, los pasos, el caos de los agentes federales enfrentando a los intrusos. Su mente corría. El Dr. Richard Chen había sido parte de esto desde el principio. Había falsificado el diagnóstico original de Ethan, mantenido la mentira durante años. Y su esposa, la doctora Sarah Chen, la mujer que parecía tan amable, tan preocupada, también podría haber estado mintiendo todo el tiempo. ¿Lo sabía ella? ¿Había sido parte también? Llegaron al cuarto de seguridad, una cámara reforzada con acero, ventilación propia, comunicaciones y suministros. Marcus introdujo el código, y la puerta se abrió con un silbido metálico. Pero justo cuando iban a entrar, Rosa apareció desde el pasillo opuesto, empujada hacia adelante por un hombre vestido con equipo táctico negro. No era el Dr. Chen, era alguien más, alguien nuevo en esta pesadilla. Nadie se mueva, dijo el hombre, presionando un arma contra la cabeza de Rosa. El mundo de Lily se detuvo. Mamá. Lo siento, mamá, sollozó Rosa. Me estaba esperando en mi habitación. La agente Morrison tenía su arma desenfundada, pero no podía arriesgarse a disparar. Marcus se quedó paralizado, con Ethan aferrado a su brazo. Así es como va a ser, dijo el hombre con voz calmada y profesional. El Dr. Chen cometió un error al trabajar con ustedes. Se asustó cuando arrestaron a Gregory y nos contó todo sobre la investigación, sobre la niña, sobre todo. No podemos permitir que esto continúe. ¿Quién eres?, exigió Marcus. Alguien que ha sido muy bien pagado durante años para mantener ciertos expedientes médicos enterrados. Helen Ashworth era una visionaria, señor Bradford. Ella entendía que los herederos discapacitados son más fáciles de controlar que los sanos. Gregory fue descuidado, se volvió codicioso, pero el fundamento que construyó Helen, su red de doctores, administradores y abogados, es mucho más grande que una sola familia. Lily sintió náuseas. Esto no se trataba solo de Ethan, era un sistema, una conspiración que había existido mucho antes de ellos. ¿Qué quiere?, preguntó la agente Morrison. El cuaderno de la niña, todas las copias de los archivos de la investigación y su palabra de que esto termina aquí. ¿Y si nos negamos? La voz de Marcus tembló de rabia. El hombre presionó el arma más fuerte contra la sien de Rosa. Entonces muere la señora de la limpieza, luego los agentes afuera, y luego todos ustedes. Y mañana los titulares dirán: tragedia en la mansión Bradford, asesinato y suicidio. Gregory Ashworth, enloquecido por la culpa, irrumpe y mata a todos antes de quitarse la vida. Gregory ya está bajo custodia, convenientemente incapaz de negarlo. Perfecto. Horrible, pero perfecto. La mente de Lily corría buscando opciones. Estaban atrapados. Los agentes luchaban afuera, pero ese hombre tenía a su madre. Si le daba el cuaderno, si se rendían, tal vez los dejaría ir. Pero ella sabía que no lo haría. Gente como él no dejaba testigos. Está bien, se oyó decir a sí misma. Mi cuaderno está en mi habitación, iré por él. Lily, no, empezó Marcus. Marcus, está bien,
dijo ella mirando el rostro aterrorizado de su madre. Iré por él. Solo no la lastimes. El hombre sonrió. Niña lista. Tienes 2 minutos. La agente Morrison le lanzó una mirada que decía, haz algo. Lily asintió apenas y caminó hacia su habitación, la mente a toda velocidad. Su padre le había enseñado a notar las cosas, y había notado algo cuando corrieron por los pasillos. El panel de seguridad cerca de su cuarto mostraba que los generadores de emergencia estaban al 78% y bajando. Alguien los había dañado deliberadamente para crear caos. Pero la red eléctrica principal seguía intacta, solo estaba desconectada. En su habitación, Lily tomó su cuaderno pero también el teléfono. Abrió la aplicación del sistema inteligente de la casa que Marcus le había mostrado. Podía controlar las luces, la temperatura, los cerrojos y acceder al interruptor principal de energía. Solo tenía una oportunidad. Si restablecía la electricidad de golpe, las luces cegarían a todos los que usaban visión nocturna. Los agentes afuera la usaban, los intrusos también. 2 segundos de ceguera podrían bastar, pero también cegarían a la agente Morrison. Y en esos 2 segundos, el hombre podría apretar el gatillo, a menos que alguien la advirtiera. Lily escribió un mensaje al número de Morrison, restableciendo energía en 30 segundos. Cierra los ojos y dispara a la izquierda. Activó un temporizador de 30 segundos y corrió de regreso al pasillo, el corazón martillándole en el pecho. ¿Lo tienes?, preguntó el hombre. Sí, dijo Lily, levantando el cuaderno. Suelta a mi madre. Aún no. Tráelo aquí. Lily avanzó lentamente. 20 segundos. Pudo ver a la agente Morrison echar un vistazo rápido a su teléfono. 15 segundos. ¿Sabes qué aprendí observando a Ethan?, dijo Lily aún caminando. Aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer es fingir ser débil. Hacer que la gente te subestime. ¿Qué demonios estás diciendo? Digo que crees que soy solo una niña asustada, pero soy la niña que notó lo que nadie más podía ver. 10 segundos. Soy la niña que destruyó todo el plan de Helen Ashworth. Eres la niña que está a punto de ver morir a su madre. 5 segundos. Cierra los ojos, mamá, gritó Lily y se lanzó al suelo. Las luces estallaron a plena potencia, un resplandor cegador después del tenue resplandor rojo de emergencia. El hombre del equipo táctico tropezó hacia atrás, su visor de visión nocturna sobrecargado. La agente Morrison, con los ojos cerrados, disparó a la izquierda, exactamente donde Lily le había dicho. El disparo alcanzó al hombre en el hombro. Su arma cayó al suelo con un estruendo metálico. Rosa se liberó y corrió hacia Lily. En cuestión de segundos, más agentes irrumpieron desde el exterior. Los intrusos fueron reducidos. La amenaza había terminado. Pero mientras el caos se disipaba, el teléfono de la agente Morrison sonó. Atendió, y su rostro palideció. ¿Puede repetir eso? ¿Está seguro?, preguntó con voz tensa. Luego miró a Marcus y a Lily. El doctor Richard Chen está muerto. Le dispararon en su despacho hace 2 horas. Y su esposa, la doctora Sarah Chen, está desaparecida. Su coche fue encontrado en el aeropuerto. Abordó un vuelo privado hacia las Islas Caimán. El silencio cayó sobre la habitación. Ella estaba involucrada, susurró Dorothy. Todo el tiempo. No nos estaba ayudando. Nos estaba vigilando, asegurándose de que no descubriéramos demasiado. Marcus se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. Confiamos en ella. Le contamos todo. Lily pensó en el rostro amable de la doctora Chen, en sus preguntas preocupadas, en lo genuina que parecía su ayuda. La tapadera perfecta. Ayudarlo justo para parecer creíble, pero mantenérselo bastante cerca para controlar la investigación. Hay más, dijo la agente Morrison en voz baja. Encontramos archivos en el despacho del Dr. Chen. Helen Ashworth no actuaba sola. Hay al menos 12 familias adineradas más, donde los hijos fueron diagnosticados falsamente con discapacidades,
donde fideicomisarios y médicos conspiraron para mantener el control de las herencias. Hizo una pausa, buscando palabras. Esto es una red criminal que ha estado operando durante 20 años. Ethan era solo una víctima entre muchas. El horror los envolvió. En algún lugar, otros niños vivían la misma pesadilla de Ethan. Otras familias estaban siendo destruidas por el mismo mal que casi destruye a los Bradford. «Vamos a encontrarlos», dijo Marcus, con voz firme como el acero. «A todos. Vamos a exponer toda esta red». Pero mientras hablaba, Lily sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La doctora Sarah Chen seguía prófuga, con dinero y pruebas. Otros conspiradores aún se ocultaban en hospitales y bufetes por todo el país. Y, en algún lugar, había niños todavía atrapados en el silencio, esperando que alguien los viera, esperando que alguien les abriera la puerta. 6 meses después, Lily Martínez se encontraba en el escenario del auditorio del Hospital Boston Memorial, frente a cientos de rostros, médicos, policías, defensores de menores, familias, todos reunidos porque una niña de 7 años se negó a mirar hacia otro lado. La doctora Sarah Chen había sido capturada 3 semanas después de huir. El FBI la rastreó hasta Gran Caimán, donde encontraron su póliza de seguros, discos duros con 20 años de pruebas, expedientes médicos falsificados, rastros de pagos y grabaciones en video de conspiradores que habían documentado todo como garantía. La red de Helen Ashworth era incluso más grande de lo imaginado. 14 familias, 17 niños robados de sus vidas mediante fraude médico, desde bebés hasta adolescentes, todos mantenidos dependientes y discapacitados, para que los fideicomisarios pudieran vaciar sus herencias. Ahora, uno a uno, estaban siendo liberados. Marcus Bradford estaba al lado de Lily, con una mano sobre el hombro de Ethan. El niño había cambiado por completo, aún sanando, aún con cicatrices, pero vivo. Iba a una escuela normal, tenía amigos de verdad, tocaba el piano en conciertos que hacían llorar de orgullo a su padre. «Señorita Martínez», dijo suavemente la moderadora, «¿qué aprendió de toda esta experiencia?» Lily vio a Dorothy Johnson sonriendo con orgullo, a la agente Morrison asintiendo, a su madre en la primera fila con lágrimas en los ojos, y a los otros niños, los que habían sido encontrados gracias al caso de Ethan. Algunos podían caminar ahora, algunos podían hablar, algunos, por fin, podían ser solo niños. «Aprendí que la verdad siempre lucha por ser vista», dijo Lily con voz clara. «Aunque la gente intente enterrarla, la verdad deja huellas, pequeños fragmentos que no encajan. Y si realmente miras a las personas, en lugar de solo verlas, puedes descubrirla». Recordó la voz de su padre. «Observa las cosas, Lily Bird. El mundo te cuenta sus secretos y sabes cómo mirar». «Las personas necesitan testigos», continuó. «Necesitan que alguien las vea de verdad. Ethan necesitaba que alguien notara que estaba atrapado. Y a veces, ser visto es el primer paso para ser libre». Marcus dio un paso adelante. Gracias al valor y a la increíble intuición de Lily, la Fundación Victoria Bradford ya está en funcionamiento. Hemos contratado médicos independientes, abogados defensores y equipos de investigación. «Nuestra misión», dijo Marcus, con la voz firme pero cargada de emoción, «es encontrar a los niños que fueron robados de sus vidas y traerlos de vuelta a casa». Miró a Lily con ternura. «Y cuando esté lista, Lily ayudará a dirigir esta fundación. Ella entiende que el dinero y el poder no significan nada sin el valor para proteger a los vulnerables». El auditorio estalló en aplausos, pero Lily apenas los escuchó. Estaba mirando la sonrisa de Ethan, una sonrisa real, llena de luz. Después de la presentación, Lily lo encontró en el jardín. Él estaba sentado en un banco, con el rostro vuelto hacia el sol, escuchando los pájaros cantar, los niños jugar, el murmullo del tráfico. «¿Sabes qué es raro?», dijo cuando ella se sentó a su lado. «A veces extraño el silencio. No el silencio forzado, sino el silencio de verdad».
¿Tiene sentido? Perfecto sentido, respondió ella. El silencio que eliges es distinto al silencio que te imponen. ¿Voy a estar bien, verdad?, preguntó él. Ya estás bien, dijo Lily con una sonrisa suave. Sobreviviste a algo que debería haberte destruido. Eres la persona más fuerte que conozco. La segunda más fuerte, corrigió Ethan, dándole un leve empujón en el hombro. Tú eres la que me salvó, la que me vio. Se quedaron un rato en silencio, un silencio elegido, lleno de paz. Lily, dijo él en voz baja, gracias por no rendirte. Gracias por ser valiente cuando yo no podía serlo. Tú fuiste valiente todos los días, respondió ella. Sobreviviste. Eso es lo más valiente de todo. Más tarde, Marcus los encontró. ¿Listos para ir a casa?, preguntó. Casa. La palabra tenía un significado distinto ahora. La mansión Bradford era suya, de todos ellos. Lily y Rosa vivían en la casa de huéspedes, pero la mayoría de las noches cenaban juntos, compartiendo historias, riendo, convirtiéndose poco a poco en la familia que la tragedia había unido. Mientras el coche avanzaba por las calles de Boston, Lily miraba por la ventana a la gente que caminaba. ¿Cuántos tendrían secretos? ¿Cuántos estarían atrapados? ¿Cuántos necesitarían que alguien los viera? Sabía que no podía salvar a todos, pero podía prestar atención. Podía notar, y cuando viera a alguien que necesitara ayuda, sería lo bastante valiente para actuar. Esa noche, Lily sacó el viejo cuaderno de su padre. Había empezado una nueva página titulada Cosas que he aprendido. La verdad siempre lucha por ser vista. El valor no es no tener miedo, es actuar aunque lo tengas. A veces las personas más pequeñas hacen la mayor diferencia. La familia no es solo sangre, son las personas que te ven y te aman de todas formas. Papá tenía razón. El mundo te cuenta sus secretos y sabes cómo mirar. Cerró el cuaderno y miró la foto de su padre junto a la cama. Vi a alguien que necesitaba ayuda, papá, susurró, como tú me enseñaste. Y no aparté la mirada. En su mente escuchó su voz, cálida y orgullosa. Esa es mi pequeña Lily Bird. Siempre observando, siempre cuidando, siempre valiente. En algún lugar de Boston, tal vez otro niño seguía atrapado en silencio. Otra familia se ahogaba en mentiras. Otro secreto esperaba ser descubierto. Pero ahora había ojos observando. Personas que habían aprendido a notar. Personas que no mirarían hacia otro lado. Y en el centro de todo, estaba una niña de 7 años con mirada aguda y la sabiduría de su padre, que había demostrado que, a veces, el arma más poderosa contra la oscuridad no es el dinero, ni la influencia, ni el poder. A veces, es simplemente negarse a dejar de mirar, hasta ver la verdad, y tener el valor de sacarla a la luz.